Bienvenidos a este vídeo dedicado a posibles esquemas de instalación de suelo radiante. Esquemas para diseñar la instalación sacados del manual técnico de Uponor disponible en su página web. Veamos y comentemos cada uno de los diversos esquemas que se proporcionan. Esquema solo calefacción, grupo de regulación manual. Este es un esquema en el que vienen indicados los componentes. Tenemos con el número 1 el generador de calor, la caldera que normalmente dispondrá de su propio circulador. 2. Un grupo de impulsión manual que consta de un circulador y una válvula de mezcla, una válvula proporcional de dos vías que va a abrir y va a cerrar la llegada de agua caliente del generador para mantener una temperatura de impulsión fija. 3. Dispone de unos colectores, unos distribuidores de los distintos circuitos de suelo radiante que irán bajo el pavimento. 4. Una caja de conexiones que va a recibir las órdenes de los diversos termostatos de ambiente indicados con el número 6, que emitirán una señal recibida por un módulo de control, un display, que una vez que una zona térmica está acondicionada, va a dar la orden a esta caja de conexiones de que cierren los cabezales termostáticos, los cabezales mecánicos de esos circuitos que alimentan esa estancia ya acondicionada. Y 7. Una válvula de presión diferencial. Puede ocurrir que esta válvula esté totalmente cerrada, con lo cual se encuentra el circulador del generador empujando, intentando bombear a un circuito que está cerrado. Para evitar cavitación y que se queme el mismo, se dispone de este bypass de seguridad a través de la válvula de presión diferencial. Si en la impulsión de la bomba la presión aumenta respecto del retorno por encima de un valor que habrá que ajustar, pues abre un circuito y el agua circula al menos por aquí, evitando que el circulador del generador se deteriore para siempre. Esta es una regulación manual, un grupo de manual, de tal manera que se fija una temperatura en la impulsión y esta válvula de dos vías irá abriendo proporcionalmente la llegada de agua de la caldera para mantener una temperatura homogénea en la impulsión a los colectores. De tal manera que si, por ejemplo, el retorno del agua caliente viene a una temperatura suficiente como para volver a ser impulsado, esta válvula está completamente cerrada y el agua recircula otra vez hacia el colector de impulsión. Una vez que la temperatura en el retorno comienza a descender, abrirá proporcionalmente la llegada de agua del generador, volviendo a aumentar la temperatura para mantener la temperatura de distribución a punto fijo. Entonces, una regulación básica con un grupo de regulación manual. Avancemos al siguiente. Esquema de solo calefacción, pero con una centralita. El esquema básicamente es el mismo que el anterior, pero se le añade una centralita, en este caso que va a regular en función de la temperatura exterior. Esta centralita va a variar la temperatura de impulsión en función de las condiciones climatológicas exteriores. Esto es, cuando en el exterior tengamos una temperatura muy fría, por ejemplo la temperatura mínima de diseño, que fueran menos 5 grados, la temperatura de impulsión va a ser la máxima y conforme la temperatura exterior vaya siendo más favorable, vaya siendo más alta, vaya disminuyendo proporcionalmente en función de una parametrización de una curva de funcionamiento, vaya bajando la temperatura de impulsión. Por supuesto, el sistema tendrá su sonda de temperatura de impulsión y su sonda de temperatura exterior. Decidirá una temperatura de impulsión y en caso de no estar logrando la temperatura deseada, irá abriendo esta electroválvula para dar paso a agua caliente calentada desde el generador. Esta regulación va a estar midiendo continuadamente la temperatura exterior y
en función de esta temperatura, la electrónica va a decidir la temperatura de impulsión. Por ejemplo, si la temperatura exterior está por los mínimos, por la temperatura mínima de diseño de la instalación, tendrá que buscar la temperatura máxima de impulsión prevista. Y conforme la temperatura exterior vaya aumentando, deberá de ir disminuyendo la temperatura de impulsión. Para ello, ella accionará tanto el circulador como la válvula proporcional de dos vías, que abrirá más o menos paso de agua calentada del generador en función de la temperatura de impulsión que estará midiendo continuadamente con esta sonda que está en este punto. Así, si la temperatura de retorno es suficiente y tiene la temperatura adecuada para volver a ser impulsada, esta válvula permanecerá cerrada y toda el agua del retorno volverá otra vez a la impulsión. Conforme la temperatura de retorno vaya enfriándose y le falten algunos grados para alcanzar la temperatura de impulsión de consigna, abrirá un poquito esta válvula, penetrando en la instalación de suelo radiante agua calentada en el generador, que estará a mayor temperatura, hasta conseguir la temperatura de impulsión deseada en ese momento. Entonces, un esquema de solo calefacción con centralita y punto de funcionamiento, punto variable, en este caso en función de la temperatura exterior. Esquema solo calor sin grupo. Disponemos de un generador, por ejemplo un generador que puede trabajar a baja temperatura, un generador de condensación, y en este esquema se carece de grupo de bombeo. Está compuesto por una caldera, 2 un colector, 3 la caja de conexiones eléctricas, la caja que va a interconexionar los termostatos y los cabezales electromecánicos, 4 el display que va a recibir las señales de los termostatos, 5 los termostatos inalámbricos, 6 un bypass para el colector, una válvula de presión diferencial, igual que la que hemos visto las 7 de los esquemas anteriores, pero en este caso intercalada en el colector, para que en el caso de que todos los cabezales se encuentren cerrados, pueda tener una circulación mínima el circulador del generador. En este caso no hay grupo de bombeo, hay que comprobar que el circulador del generador puede proporcionar todo el caudal necesario en los circuitos de suelo radiante. La temperatura de impulsión al sistema la decidirá el generador, que deberá de tener una regulación que se adapte a las características y a las temperaturas del suelo radiante. Esquema solo calor con depósito de inercia y un grupo manual. En el caso de necesitarse un grupo de regulación y bombeo, si el generador tiene ya su circulador y deseamos que no se vea afectado el funcionamiento del del circulador del generador y del circulador del grupo de bombeo, puedan tener un funcionamiento totalmente independiente, incluso temperaturas de funcionamiento distintas, pues se dispone un depósito separador de circuitos, un pequeño depósito de inercia, que puede ser desde un simple separador hidráulico, un microdepósito de inercia, a un total depósito de inercia, un depósito de ya unos ciertos litros que permita un funcionamiento totalmente independiente del generador hacia el depósito de inercia y el grupo de bombeo desde el depósito de inercia. Los componentes son los mismos, solo se añade este depósito de inercia, que es un separador hidráulico con 2 tomas de entrada y 2 tomas de salida, que permite funcionamiento independiente de circuladores y generador por un lado y sistema de regulación y bombeo del suelo radiante por otro. Esquema solo calefacción con depósito de inercia y además centralita. Al esquema anterior podemos añadirle una electrónica, de tal manera que la electrónica va a decidir, como hemos visto en el segundo esquema,
la temperatura de impulsión en función de las condiciones exteriores. Una regulación a punto variable en función de la temperatura exterior. Como hemos dicho en la diapositiva anterior, el generador alimenta el depósito de inercia, el separador hidráulico que tenemos aquí marcado con el número 7, creando este circuito, y el separador hidráulico, el depósito de inercia, alimenta los circuitos de suelo radiante. Sistema idóneo cuando los caudales del suelo radiante son muy distintos de los caudales del generador. Cuando estos caudales son muy distintos, debe de disponerse un depósito de inercia para independizar el funcionamiento de uno y otro sistema. Esquema calefacción, refrigeración con caldera más enfriadora. Si tenemos un grupo de calor y un grupo de frío, se debe de añadir una válvula de 3 vías en las idas de ambas instalaciones. Las idas es la salida de agua caliente de la caldera y la salida de agua refrescada de la enfriadora. Se unen ambas en esta válvula de 3 vías que dará paso a caldera o enfriadora en función de si estamos en régimen de calor o régimen de frío. El grupo de bombeo, de regulación y bombeo es el mismo, con una centralita en función de 10 la sonda exterior, que va a ir decidiendo la temperatura de impulsión, como hemos comentado anteriormente. Como tenemos una instalación con refrescamiento, con una enfriadora, se añade al esquema de regulación anterior la posición 9, la figura 9, que es una sonda de humedad, de medir la humedad ambiente, y 11, una sonda de medir la temperatura en el suelo. Cuando las condiciones ambientales no son favorables, la humedad relativa es alta, la temperatura del suelo es baja, y se alcanza la temperatura de rocío para evitar la formación de condensaciones sobre el pavimento del suelo. Esta regulación detendrá el funcionamiento de la enfriadora y dejará de impulsar frío sobre el suelo, evitando de esta manera las condensaciones superficiales del suelo. Veamos otro esquema. Esquema: calefacción, refrigeración con bomba de calor. Podemos tener, en vez de un generador de calor y un generador de frío, una bomba de calor, por ejemplo, aire-agua. Una bomba de calor que nos va a proporcionar frío y calor según las necesidades de la instalación. En este caso, con centralita de regulación, que va a tener los elementos que hemos visto anteriormente de sonda exterior para decidir la temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior, en consecuencia en función de las necesidades térmicas, 8 una sonda de humedad, 10 una sonda de suelo. Los elementos 8 y 10 nos aparecerán siempre que tengamos una instalación de refrescamiento, pues con humedades relativas altas del ambiente interior de la sala y pavimentos, temperaturas del suelo muy bajas, por debajo de la temperatura de rocío de ese aire, pues puede provocarse condensaciones superficiales, y en esas circunstancias el suelo refrescante debe de detener su funcionamiento. Se mantienen recomendaciones como el elemento 7, la sonda de bypass para colector, porque en el caso de disponer de cabezales eléctricos en todos los circuitos, crear un paso, una circulación mínima de agua y evitar problemas en los circuladores. Esquema calefacción, refrigeración individual con depósito de inercia. Para separar hidráulicamente los circuitos de consumo y de generación de calor, puede ser interesante disponer de un depósito de inercia. Interesante en los equipos frigoríficos disponer de un depósito de inercia, de tal manera que se eviten las continuas arranques, paradas que puede tener el compresor.
interesante el depósito de inercia cuando los caudales que mueve una instalación como el suelo radiante son muy superiores a los caudales que mueven los generadores. En tal caso, se intercala este depósito de inercia, que nos hará también de separador hidráulico de los circuitos de consumo y los circuitos de generación. El resto de componentes de regulación y control, los mismos que hemos comentado en el esquema anterior.